Que ya no. Hombre, déjame acabar. Llevo como 15 horas en que solo me he comido un donete. Y de Mercadona. Que antes venían en pack de 2 y ahora vienen en pack de 1. Tú no sabes que hay que desayunar. Por la mañana hay que desayunar. Es la comida más importante del día. Pues entonces déjame desayunar tranquilo. Hoy nos vamos a ahorrar unos cuantos kilos. ¿Unos kilos? ¿Unos millones? No. Me refiero a unos cuantos kilos de grasa. Porque hoy vamos a hablar de bicicletas y barcos. Pues sale, vamos a ello. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de Low Cost Sailor. Hoy vamos a hablar de uno de los complementos que más uso con el barco y que curiosamente solo sirve para ir por tierra. Bueno, casi, porque al final del vídeo veremos que con un poco de imaginación también se puede llegar a utilizar en el barco. Hoy vamos a hablar de bicicletas, de lo útil que puede ser como complemento de nuestro barco, bueno, autocaravana o de nuestra vida en general, claro, y concretamente de una plegable y eléctrica que en mi caso ha resultado ser la bicicleta ideal para mi barco y el uso que yo hago de ella, la Xiaomi QiCycle EF1 o su nueva versión, la Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike. Cuando me imagino viajando por el mundo en el barco, porque es más mi imaginación que la realidad, siempre me veo llegando a sitios nuevos, amarrando en puertos espectaculares o fondeando en paraísos naturales desde donde recorrer alguna ciudad o un pueblo nuevo cada semana. Y para recorrerlo, pues evidentemente hay muchas formas, ya sea andando, en transporte público o ya en algún tipo de vehículo que te pueda dar un poco más de libertad, como taxis o coches de alquiler, motos, etc. Incluso en mis sueños más ambiciosos me imagino en un catamarán de aluminio de 52 pies con su plataforma de baño hidráulica y sobre ella, como embarcación auxiliar, un quad anfibio. ¿Un quad anfibio? Hombre, igual un poquito demasiado soñar, ¿no? Bueno, soñar es gratis. Y mira que he dicho quad anfibio y no un hidroavión plegable, que también protagoniza alguno de mis sueños, ¿eh? Y soñar es gratis. Y con dinero todo se puede. Todo no. Pero hay algo que nunca podrá comprar. Un dinosaurio. Tienes razón. Eso es mucho soñar y esto es The Low Cost Sailor. Y la verdad es que si somos realistas, uno de los medios más eficientes que podemos llevar en un barco, usar para conocer sitios nuevos y desplazarnos es, sin duda, una bicicleta. Es un vehículo económico, muy resistente, ecológico, que te da la libertad para ampliar tu radio de acción un montón cuando llegas a un sitio nuevo y que encima es sano, lo que justifica de que después puedas comer una buena dosis de grasa sin sentirte culpable. Lo mejor, la vida es lo mejor. Evidentemente, tipos de bicicletas hay muchos, desde las muy baratas a las muy caras. Y más aún ahora que las bicicletas eléctricas han llegado para revolucionar toda nuestra forma de ver el ciclismo. Y escoger una opción económica y flexible, adaptada a nuestro presupuesto, va a ser muy importante. Desde mi perspectiva, podría haber escogido la opción más económica, que era tirar de mi más que amortizada Trek Antílope 820. 15 kilos de indestructible Chromoly, material más duro que el propio adamantium, y con muchos miles de kilómetros a su espalda. El Chromoly está en tendencia, ¿eh? Es el nuevo carbono. Es el nuevo carbono. Es el nuevo carbono. Y al peso sales ganando. Ahí está. Embajada, bueno, no te pesca ni una de carbono. Chromoly era el top en su época. De hecho, costó 65.000 pesetas hace 30 años. Así que tampoco es que fuese muy low cost la bicicleta. O, claro, podría tirar de alguna bicicleta más moderna y ligera como la de montaña de Carlos. Una Trek ya mucho más moderna y cara que ya baja a los 13,3 kilos de peso. O bueno, ya una de esas de carretera con cuadro de carbono que apenas supera los 9 kilos, pero como se te dé un buen golpe en un pantocazo en el barco, te puedes echar a llorar porque, vamos, no le gustan nada los impactos. ¿Tú crees que una de carbono de un pantocazo bueno la puedes liar? Yo tengo un amigo que andando en carretera con la de suya de corredor de más de 6.000 euros, el otro día, sin coger bache ni nada, hizo el manillar. ¡Pop! ¡Hoy! Una raja. Joder. El carbono es muy frágil. Carbono mal, entonces. Sí, así que si tenéis algún barco de carbono, por ejemplo, os podéis deshacer de él y le tiráis a la basura y me decís en qué cubo de basura.
Pero volvamos a las bicicletas, que es de lo que veníamos a hablar hoy. Bueno, en definitiva, todas esas bicicletas estupendas, especialmente la mía de Chromoly, e ideales para amantes de la bicicleta con buenas piernas y dispuestos a hacerse grandes rutas. Y claro, para algunos globeros como Carlos, claro. Pero en cualquier caso, demasiado voluminosas y poco prácticas para cargar con ellas en un barco. O incluso demasiado caras para dejarlas atadas a un árbol para entrar al supermercado, que yo si tengo una bici de 6.000 euros no la ato a un árbol. Cuando hablamos de llevar una bicicleta a bordo, lo ideal es que sea una bicicleta pequeña, que sea fácil de estibar para que moleste poco cuando no la uses, o mejor aún, cuando quieras llevar un par de ellas, porque si vas en compañía, y ahí ya entramos sin duda en las bicicletas plegables. Y esa era mi intención cuando pensé en comprarme una segunda bicicleta, que pudiese llevar en el barco o cómodamente en el coche para improvisar algún paseo rápido y poder tenerla a mano. Pero claro, cuando te pones a mirar precios de algunas bicicletas plegables, te caes de culo. Por ejemplo, las famosas e innovadoras en su día bicicletas Brompton, que no baja ninguna de los 1.500 euros. Bueno, y cuando ya se me habían quitado las ganas de la bicicleta, esto fue hace casi 3 años, va Xiaomi y se saca de la manga una bicicleta plegable de bajo coste. Xiaomi, el rey de las marcas chinas, mi rey y señor. Y lo mejor de todo, una bicicleta plegable y eléctrica. La Xiaomi QiCycle EF1, la cosa más cara que me he comprado en China. Unos 550 euros costó cuando aún no la vendían en España. Y no solo yo me compré una, sino que Carlos también se compró otra el mismo día. 2 meses y medio tuvimos que esperar a que la bicicleta llegase. Vino en tren desde China, pero por lo que tardó, nos esperábamos que cualquier día apareciese un chino sudoroso que la hubiese traído pedaleando desde allí y dijese, ahí tiene su bicicleta. Sin embargo, llegó. Y para mí ha sido una revolución. Súper plegable, eléctrica. Tiene hasta 3 velocidades de cambio que van escondidas dentro del buje, con lo que puedes usar como una bicicleta normal si no la conectas la asistencia, y cuando ya la conectas la asistencia va como un tiro, notas ahí el tiro, ¡pum!, te puede llevar a cualquier parte. Yo he subido con ella Peñacabarga, una montaña que está junto a Santander, que ha sido meta de la Vuelta Ciclista en diversas ocasiones y que tienes pendientes del 18%. Y lo mejor no es que subas, no sin esfuerzo, que costar sigue costando un huevo, sino que dejas tirados a muchos ciclistas de verdad que están realmente en forma, no como yo, y que van en sus bicicletas de carbono, de esas de las buenas. Claro, todo gracias al motorcillo eléctrico que, quieras que no, devalúa un poco el mérito de dejarlos tirados, pero bueno. Para mí una maravilla. Yo ya os digo que he hecho unos 5.000 kilómetros con ella y la batería sigue funcionando a la perfección. Promete 45 kilómetros de asistencia en modo eléctrico, pero la verdad es que con lo bien que va, dándole un poco a los pedales y desconectando la asistencia en llano, pues no lo necesitas. Yo la estiro tranquilamente hasta los 120 kilómetros de autonomía entre una carga y otra de la batería. Está tan bien que el pasado Prime Day, Carlos hasta se compró otra, el nuevo modelo, la Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike, que mejora algunas cosas, mejores accesorios, pata de cabra, permite más altura del asiento y unas cuantas cosas más. Y que puedes comprar por unos 750 euros en Amazon. Que si la compráis siempre nos viene bien que uséis nuestros enlaces, recordarlo. Y que puede ser que el Black Friday, que más o menos es cuando vamos a publicar este vídeo, o en el Cyber Monday, que será 3 días después, esté hasta más rebajada. Pero bueno, yo creo que lo mejor es que la veamos en acción y veamos lo útil que puede ser. Y la parte más útil para mí, que soy un globero del mar, es el día a día de ir al barco a dar una vuelta o a salir a navegar. Y para eso es perfecta, salir de casa y tirar para el barco. Por mis caminos habituales, recorrer los 45 minutos que tengo hasta allí, o los 35 si pongo la asistencia a tope. Y no me pierdo, claro, porque a veces me pierdo. Tal vez intencionadamente, porque la bici en sí misma es también una diversión, y a veces uno da un pequeño rodeo en su recorrido hacia el barco. Desviarse para cruzar la ciudad antes de llegar al puerto por alguno de los lugares que ofrece nuestra ciudad, pero vistos desde tierra, cual turista que llega a una ciudad nueva a conocerla en bicicleta. Recorrer las calles para llegar al Parque de las Llamas, a veces asusta la velocidad que puedes alcanzar con este trasto. El Parque de las Llamas, un pulmón verde de la ciudad situado junto al campus universitario y núcleo de esparcimiento para universitarios, paseantes y niños. Creo que pronto yo estaré ahí con muchos niños. Que nos conduce también por el Palacio de Deportes, otra especie de nave espacial estrellada en mitad de la ciudad. Está claro que nos gustan los edificios con formas espaciales o formas especiales. No obstante, no me puedo despistar que yo iba de camino al puerto y me he plantado en la otra esquina de la ciudad, como siempre. No me extraña que mi mujer se queje que llego tarde. Supongo que lo mejor será seguir bien pegado al mar, que eso me garantiza que llegaré a mi destino, ya que el carril bici que parte desde el Sardinero llega justo a mi pantalón. Será cuestión de seguirlo, ¿no?
Mierda. Otra vez me he despistado y me encuentro en la península de la Magdalena. Menos mal que la bici es eléctrica para enfrentarse a algunas cuestas, porque si no, vamos. Está claro que Alfonso XIII no subía esta cuesta en bici. Y arriba de todo, el palacio, con sus espectaculares vistas dignas de un rey. La finca en sí misma es impresionante, contando además con vestigios de grandes navegantes como el Museo del Hombre y el Mar, presidido por la balsa de Vital Alsar, con la que protagonizó varias expediciones cruzando el Pacífico, o las carabelas, que presiden las magníficas vistas al Sardinero y Cabo Mayor. ¿Y esas carabelas de qué son? Pues también de Vital Alsar, se las hizo y se las trajo, no sé si se representan las de Colón, pero... Y además, aparte de eso, hay el pantoque de una nao que también se trajo navegando, creo. Aquí en los comentarios alguien dirá que no he dicho nada bien. Retomando mi camino, el recorrido urbano por Santander me lleva también por el Paseo de la Reina Victoria, con sus famosas mansiones. ¿Dónde estará la nuestra de youtubers en el futuro? Las mansiones de youtubers náuticos. Sí, creo que ahora mismo no hay ningún youtuber náutico. Bueno, aunque los Botín son grandes navegantes, ¿eh? Pero youtubers... Pero youtubers no. Mucho... ¿Cómo se llamaban? Mucho lidili y poco ledele. Después llegamos a Puerto Chico y el Club Marítimo, como ya dijimos, la cuna de la náutica de la ciudad, en la que tampoco estamos. El propio Paseo de Pereda y el famosísimo Centro Botín. Muy cerca de la casa de Carlos, con el que se puede uno cruzar sin apenas quererlo para hacer un poco el tonto con las bicis y la cámara. Pero siguiendo el carril, finalmente uno llega al barco. Después de haberse dado un paseíto de 40 kilómetros y una vez allí, pues nada, plegar la bicicleta, meterla en su bolsa, que en realidad es de un patinete eléctrico, pero que encaja a la perfección, ya os dejaré el enlace también por ahí en la descripción, y a navegar. Sin embargo, eso ya lo vimos en el episodio 22, con nuestra visión de Santander desde el mar, y que os lo podéis repasar luego si queréis. Primero os veis este y luego ya repasáis el antiguo. Este es el uso típico que yo hago de la bici, pero no obstante, esta bici aspira a ser una bicicleta viajera, y si uno se atreve, siempre está dispuesta a explorar nuevos sitios. Por pequeña que sea, es capaz de meterse por sitios impensables. Cruzar por mitad de un bosque, senderos y rutas costeras, acercarnos a verdaderos paraísos, o simplemente callejear por entre las aceras y las calles estrechas de la ciudad. Nosotros, por ejemplo, ya nos las llevamos en un viaje en el barco hace un par de años, en una ruta por la costa cántabra, y acabamos amarrados en Laredo. Y de allí haciéndonos una gran excursión, primero por mar hasta la Ballena de Sonavia y luego el mismo recorrido desde la costa en bicicleta. Carlos iba un poco acojonado, pensando que se le podía acabar la batería y tenía que pedalear de verdad para volver. Pero no, da mucho de sí y completamos nuestro camino sin problema. Lo que pasa es que mi opinión como viajero es más bien limitada, porque para qué engañarnos, yo soy aún un viajero náutico de pacotilla, al menos con mi propio barco. Y el viaje más aventurero que hemos hecho con este barco y las bicicletas ha sido básicamente ese. Pero aspiro a hacer más viajes y más lejos. Igual que en su día le traje navegando desde La Coruña, mi próxima intención es llegar hasta Francia y en ese viaje seguro que vienen con nosotros las bicis. ¿Y no conoces a ningún navegante un poquito más de verdad que tú? Bueno, de verdad. Que además de navegar, que use la bici y esas cosas. Déjame que piense... Bueno, igual se me ocurre a alguien.
Ah, mira, David. Hola, Marcos, soy David de Low Cost Sailor. Hola, David. ¿Qué pasa, chaval? ¿Cuánto tiempo? Que me habían comentado que tú vives en el barco y que te pasas el día conociendo lugares nuevos y esas cosas, y que eres también un gran amante de las dos ruedas y cargas con ellas en tu barco para todos los viajes. Igual podías darnos tu opinión sobre el tema en nuestro próximo vídeo, ¿qué te parece? Me alegro que me preguntes por el tema de las dos ruedas, porque tú sabes que para nosotros es muy importante. Nosotros llevamos nuestro medio de transporte y es absolutamente fantástico. Nos da un montón de libertad, nos podemos mover para arriba, para abajo. Ya sabes que, nuestra moto es estupenda. ¿Moto? Nada, perdona, nada, olvídalo. Creo que me he equivocado el número, perdona, nada, no pasa nada. Acordado. ¿Por qué? Bueno, conozco también a un navegante que igual nos puede servir. Aunque es más bien de los de ir a dar una vuelta con su barquito de 6 metros, pero yo pienso que puede ser ilustrativo. Vale, creo que es en este, ¿eh? Bueno, como le decía a Carlos, estábamos buscando un navegante que navegase de verdad y eso, y que usase las bicicletas a bordo. Y bueno, la verdad es que no encontraba ninguno, he encontrado uno de esos que lo que le gusta es salir a dar una vuelta con el barco, ¿vale? Entonces, Álvaro, tú saliste un día, ¿no?, a dar una vuelta y dijiste que querías dar una vuelta y diste la vuelta a España. Exacto, sí. Y luego te calentaste y otro día saliste a dar otra vuelta y te diste la vuelta a Francia. Y este año ya definitivamente te has dado la vuelta a Italia, no sé qué te queda por rodear. Es mejor no aventurar nada, por si acaso, que luego dices cosas y te arrepientes. Bueno. Bueno, Álvaro nos ha invitado hoy amablemente, ¿no? Tenemos el honor de estar aquí en el Corto Maltés, en el protagonista de tantas vueltas, ¿no? Tantas aventuras. Y lo que nos gustaría saber un poco, Álvaro, es, hemos visto en tu blog, en tus libros, que llevas las bicicletas y sería un poco que nos contases tu experiencia, ¿no? ¿Por qué llevas bicicleta y qué es lo que te aporta cuando viajas con ellas? Bueno, pues son cosas que se le ocurren a cualquiera, ¿no? Cuando llegas a una ciudad desconocida, los puertos casi siempre están lejos y para ir a la compra, ir a la gasolina, en fin, a cualquier recado, andando es larguísimo y te eternizas, ¿no? Entonces yo creo que tiene su utilidad sobre todo para lo que he dicho, para ir a la compra, a la gasolina, porque muchos puertos tienen dispensador de gasoil, no de gasolina. Mi barco tiene un fueraborda de gasolina, entonces tengo que ir a buscar una gasolinera de las de carretera. Y luego para las visitas turísticas también, porque se hace mucho más ameno y más rápido si vas en bici que si vas andando. Y tú llevas una bicicleta, has cambiado la bicicleta que ibas llevando a lo largo de la historia, ¿no? Sí, el primer viaje que hice de la Vuelta a España solo llevábamos una, porque pensábamos que era más grande que las que tenemos ahora, parecía imposible poder llevar 2 bicis en un barco de 6 metros y pico, ¿no? Entonces llevábamos una y fue un rollo, porque teníamos que turnárnosla. Entonces cuando llegábamos a una ciudad, pues uno cogía la bici las primeras 2 horas, quedábamos en un sitio y nos la cambiábamos la bici, ¿no? Y luego para los recaos, pues uno hacía andando los de cerca y otro cogía la bici para hacer en bici los de lejos, ¿no? Ahora, bueno, pues tenemos unas que se llaman Boomerang con una rueda de 14 y ahora os las enseñaré, muy pequeñitas, que me han cabido 2 en el barco y estamos encantados. Donde más valor habrá tenido es cuando habéis hecho los viajes por los canales, porque ahí... Sí, bueno, en los canales tiene una ventaja adicional. Lo primero, que en los canales hay menos surtidores de gasoil y de gasolina que en los puertos de mar, ¿no? Vamos, lo tienen asumido que la gasolina hay que comprarla en la carretera. Entonces, si no la coges en la carretera, no hay, ¿eh?
Y luego tiene una ventaja adicional, que es que uno puede desplazarse por las pistas paralelas al canal y llegar a la esclusa antes que con el barco, porque se va más rápido en la bici que en el barco, y entonces te la tiene abierta, ¿sabes? Cuando son sistemas automáticos o que la activas tú, con una tarjeta o lo que sea, pues el que va en la bici se adelanta y te la tiene abierta cuando tú llegas. Eso te hace ganar a lo mejor media hora más en cada esclusa, y en viajes largos por los canales se nota muchísimo. Sí, porque por ejemplo, cruzar, o sea, el atajo, ¿no?, para pasar del Mediterráneo al Atlántico por Francia, ¿cuántas esclusas más o menos? Parece recordar que eran como 70 o así. Y en la vuelta a Francia fueron 200 y pico. Entonces, claro, eso es que te eternizas. Sí. Las etapas se calculan por el número de esclusas que hay más que por las millas, ¿sabes? Porque en una esclusa pues te puedes tirar media hora si va bien y a lo mejor una si va mal. Pues claro, las millas que haces no tienen nada que ver con el tiempo que estás allí esperando a que te abran, ¿no? Vamos a compararlas también con la bici que llevo yo, que igual es el futuro de las bicicletas, ¿no? Que es ya darle el toque eléctrico para poder llegar más lejos, pero bueno. Hombre, yo creo que también hay que decir que las mías, que no son eléctricas, pesan mucho menos, ¿no? Sí. La mía pesa 9 y me has dicho que la tuya pesa 14. 14 kilos. Con la batería pesa 14 kilos. Sí, ten en cuenta también que a veces amarras en puertos de formas muy raras. O sea, si amarras por el costado, está perfecto para bajarla, pese lo que pese, ¿no? Pero a veces hay que bajarla por la proa, si te has amarrado de proa al muelle, y, en fin, bajar una bici de 14 kilos, que al final tienes que hacerlo con una mano, porque con una tienes que agarrarte al stay, y con la otra pasársela al que la va a recoger, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que el peso sí es importante. ¿Hacéis noches alguna vez fondeados o casi siempre hacéis puerto? Sí, casi siempre puerto. Que, por cierto, una de las cosas que hay que tener cuidado con las bicis es que cuando vas por los canales, lo que dije antes de que los puertos están fuera de las ciudades, en los canales es lo contrario. Siempre las ciudades han crecido alrededor de los ríos. Entonces, en los canales, el puerto está en pleno centro, casi siempre. Entonces, como vas desarbolado, casi siempre llevas las bicis en la cubierta. Pues son una tentación para que te las roben, sí, porque por allí pasa todo el mundo por delante. Sí, está a tiro de piedra, serán puertos muy urbanos, ¿no? No es como en estos en los que hay como una barrera de seguridad, ese tipo de cosas. En Francia una vez, en una ciudad, estábamos durmiendo en el barco, claro, y las bicis estaban en la cubierta y a medianoche empezamos a notar que alguien se estaba subiendo al barco. Se creyeron que no había nadie dentro y estaban para coger las bicis. En cuanto nos asomamos salieron corriendo como alma que lleva el diablo, ¿no? Pero que tiene ese riesgo, o sea, hay que dejarlas amarradas, ¿no? Y luego otra cosa que quería yo decir, esto ya es una cosa personal y mi forma de verlo, es que yo siempre prefiero un producto más barato, aunque te dure menos, que uno buenísimo que te dicen que te va a durar 10 años, ¿no? Porque estas bicis, por ejemplo, las mías, que son Boomerang, pues yo las compro por 100 euros en Wallapop, más o menos, y bicis de barco buenas, pues las hay hasta de 1000, ¿no? Sí, las Brompton estas plegables y tal, sin ser eléctricas, son 2.500, 1.800 euros, o sea, unas burradas. Entonces ya no viajas tranquilo, estás siempre pensando que cuando la dejas, obviamente, cuando estás visitando una ciudad, la dejas fuera de los monumentos, cogida con un candadito o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, perder 2.000 euros pues es una putada, pero perder 100, pues bueno, tampoco importa tanto, ¿no? Ahí encaja muchísimo porque tú eres the low cost sailor. Sí. Yo siempre digo, siempre hay una frase que le gusta decir a la gente que compra cosas que yo no resto la calidad de las cosas buenas y tal, pero siempre te dicen lo de a la larga, ¿no? Comprar barato sale caro. Y yo siempre digo, ya, pero comprar caro siempre sale caro, ¿no? Comprar barato te puede salir caro, porque te sale malo, tienes que arreglar, tienes que hacer y no sé qué, pero comprar caro sale caro siempre. O sea que... Bueno, pues Álvaro, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo, por habernos ilustrado, porque ya te digo que yo sabré mucho de electrónica, pero soy un dominguero del mar, entonces creo que nuestros seguidores van a encontrar mucho valor y yo he hecho un descubrimiento también que hay vida más allá de la Xiaomi, o sea que este tipo de bicicletas es tan genial en cuanto al espacio que ocupan y al peso, vamos. Y que es el barco más famoso en el que hemos estado nunca. Pues sí, probablemente. Bueno, pues gracias a vosotros. Nada. Por supuesto que la cosa no acaba aquí.
Que si os suele pasar como me pasó a mí en el confinamiento y tenéis más imaginación que libertades, pues os podéis descubrir a vosotros mismos haciendo un adaptador para la bici para convertirla en bicicleta estática. Y eso, la verdad, es que también puede ser muy útil para los grandes viajeros, porque te puede permitir hacer un poco de ejercicio, por ejemplo, mientras cruzas el Atlántico. Un saludo para mi amiga Marta, que está justo ahora cruzándolo por primera vez. Un saludo a los seguidores de The Low Cost Sailor desde el catamarán Sealand. Y si encima tu adaptador a bicicleta estática lo hiciste con la idea que fuese un generador para cargar las baterías mientras haces deporte, ya ni te cuento. Bueno, que puedes verte a ti mismo construyendo un velero a pedales, con la bici, el adaptador de la bicicleta estática, nuestro generador y nuestro pequeño fueraborda eléctrico. ¡Una locura! En fin, locuras de esas que se me ocurren en los momentos más inesperados y que, por supuesto, podremos adentrarnos en ellas en otros episodios, especialmente si os parecen interesantes y nos lo decís en los comentarios, como siempre. Bueno, mi mejor compra de 2019 siempre he considerado que fue la bicicleta de Xiaomi y probablemente la mejor compra de los últimos años. Yo estoy contentísimo y más desde que busqué una bolsa donde meterla para poder transportarla fácilmente en el barco. La uso muchísimo y creo que una bici de este tipo es un complemento ideal para un barco. Abulta y pesa poco, 14 kilos, lo que me permite hasta desembarcarla en la Zodia con comodidad. Una vez en tierra te la puedes llevar a visitar muchísimos sitios. Al final nos animamos tantos amigos a comprarla que tenemos 5 bicis iguales. Parecemos los satanases del infierno cuando salimos juntos a andar con ellas. Tenemos un equipo ciclista ya. Y no sé cuánto costará cuando salga este vídeo. Seguramente hay alguna oferta de Black Friday. Acordaros de utilizar nuestros enlaces que nos ayudarán a mantener el canal y a vosotros no os cuesta nada. Pero incluso los 750 € que cuesta sin ofertas y visto el precio de las bicicletas plegables o de las bicicletas eléctricas, me parece más que razonable para una bicicleta como esta. Y es que lo que más me gusta de esta bici es que incluso sin la asistencia eléctrica, si te quedas a cero de batería, por ejemplo, funciona estupendamente como una bicicleta normal y nunca te vas a quedar tirado si tienes un poco de energía y un poco de piernas. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal, darle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Tenéis toda la información y todos los enlaces de compra en la descripción del vídeo o en nuestra página web www.thelowcostsailor.com. Nos vemos en un par de semanas en otro episodio de The Low Cost Sailor. Bueno, en un par de semanas veremos a ver si nos vemos en un par de semanas, ¿no? Bueno, haremos lo posible para tener material para cuando yo no esté aquí. Pase a peor vida.